Museo de la Ciudad de México. En el número 30 de la avenida José María Pino Suárez, durante algún tiempo se llamó la Calzada de Iztapalapa, y es la misma por la que entraron los españoles a Tenochtitlán, y también en la misma esquina que fue el encuentro entre el tlatoani Moctezuma y Hernán Cortés, que lo convierte desde el inicio en un lugar con mucha historia de las calles chilangas. El antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya remonta sus orígenes al siglo XVI, cuando el conquistador Hernán Cortés repartió los solares más cercanos del centro ceremonial mexica a sus compañeros de armas y a los civiles que participaron en el proceso de conquista. Tal fue el caso del licenciado Juan Gutiérrez Altamirano, oriundo de Salamanca, que llegó a México en 1527, después de haber desempeñado en la isla de Cuba el cargo de gobernador desde 1524. A su llegada se le nombró corregidor de Texcoco, que era entonces la ciudad más importante después de México. Contrajo nupcias con una pariente lejana, doña Juana Altamirano, prima hermana de Hernán Cortés. El licenciado Altamirano recibió en encomienda los pueblos de Calimaya, Metepec y Tepamayalco, entre otros, y dentro de la Ciudad de México recibió un terreno ubicado en la calzada de Iztapalapa, hoy Pino Suárez, la más importante de su época. Ahí comenzó a construir su casa y pronto adquirió para su familia el estatuto de mayorazgo. Esto quiere decir que participaba del reconocimiento de heredar al primogénito, de colocar escudo de armas en la fachada y de tener una capilla, sacristía e incluso años después se colocarán gárgolas en forma de cañón en la fachada. La primera construcción de tezontle y cantera data de 1536, y de esta aún se reconocen algunos muros de cal y canto trabajados con los puños, así como la cabeza de serpiente que se ubica a la altura de la banqueta en la esquina suroeste de la fachada y que la leyenda cuenta que es una pieza que se encontraba en el Güey Teocalli o Templo Mayor, y la otra versión cuenta que es la cabeza de serpiente extraída del Coatepantli y fue colocada en una esquina de la casa donde pudo pertenecer a aquella construcción. La construcción fue restaurada en el último tercio del siglo XVIII por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres, siendo ya sus propietarios los condes de Santiago de Calimaya. El Gran Palacio de hoy proviene de una reconstrucción ejecutada por Guerrero y Torres, autor del espléndidos palacios virreinales, aunque el palacio de una de las familias más acaudaladas terminó convertido en vecindad durante algún tiempo, pero tuvo usos múltiples. Por ejemplo, los cuartos accesorios fueron ocupados por comercios de todo tipo. Durante un tiempo incluso funcionó allí una cantina. En contraste, el pintor impresionista Joaquín Clausel instaló su estudio en una habitación de la planta alta y dejó en las paredes 1300 bosquejos pintados al óleo en una cautivante mezcla de paisajes, seres mitológicos y mares encrespados. El edificio fue convertido en el Museo de la Ciudad desde 1964. La fachada principal fue recubierta con tezontle y en el centro la entrada principal está enmarcada por columnas con capiteles jónicos y corintios y en la parte alta el escudo nobiliario labrado en cantera. La fachada de la planta alta está adornada con hermosos balcones con barandales de hierro forjado. Coronando el perímetro encontramos gárgolas con forma de cañón. Este adorno produjo que el edificio fuera reconocido como el Palacio de los Cañones. Como en la mayoría de las casas novohispanas, el acceso al interior del palacio era a través de una puerta de cedro blanco que sustituyeron a las de pino y nogal, con dos hojas que abarcan el total del vano, y que cuando se abrían completas permitían el paso de los carruajes, así como dos hojas más pequeñas destinadas a permitir el acceso de personas. Están labradas con símbolos que explicaban la historia del linaje familiar. Estas puertas fueron trabajadas e importadas de Filipinas y nos permiten hacer una lectura de los símbolos que denotaban el prestigio de los habitantes de este antiguo palacio. El patio central se encuentra rodeado por 4 muros, de los cuales 3 cuentan con arcadas y columnas, y solo uno es liso. Las columnas, tanto las de la planta baja como las del primer piso, son de fuste liso y capitel toscano, con la salvedad de que del primer piso son más pequeñas, para dar un efecto de profundidad y altura. Los arcos que constituyen este espacio se conocen como arcos de 3 puntos, y es así debido a que los alarifes, al momento de realizar el trazo de ellos, colocan 3 círculos dentro de cada uno, y con líneas rectas unen los epicentros de estos, dando como resultado el trazo de un arco más bajo. Una fuente en forma de concha que muestra una sirena de doble cola tocando la guitarra, es el remate del patio principal y tiene una historia particular. Sabemos que la sirena de doble cola representa a la ninfa marina Galatea, que en la mitología griega era hija del rey Nereo. Aquí la vemos cercada por diversas criaturas mitológicas asociadas con el mar. Justo arriba de ella, una flor de lis, a sus lados unos tritones custodiándola y alrededor, niños jugando con serpientes marinas. Todos los elementos de la fuente son marítimos, ya que fue a través de esta vía que se logró la conquista de las islas Filipinas y de estas tierras.
Al mismo tiempo, la sirena con guitarra constituye un modelo muy difundido en la artesanía del Estado de México, una criatura que las leyendas populares conocen con el nombre de Tlanchana. Actualmente, la plaza central de Metepec está adornada con una escultura de cantera que también representa una tlanchana. En el Museo de la Ciudad de México podemos encontrarnos la exposición permanente que se titula Miradas de la Ciudad, espacio de reflexión urbana, que busca hacer un recorrido por la Ciudad de México desde diferentes áreas de conocimiento. Las salas dan elementos para repensar las interacciones entre el ciudadano y la urbe, remarcando el hecho de que la ciudad debe encargarse de brindar servicios y respetar los derechos de cada individuo. De la mano de la tecnología, como realidad virtual, audiovisuales y luces neón, conocerás las 7 perspectivas que propone la muestra, que se hace a través de un recorrido por 8 salas de exhibición que utiliza textos, objetos, obras de arte y tecnología para describir las diferentes facetas de la ciudad. Al principio se habla sobre las urbes en general y expone diferencias y puntos de encuentro entre la Ciudad de México y algunas ciudades del mundo. Continúa con una mirada histórica a partir desde la fundación de Tenochtitlán y la cuenca del Anáhuac, en un recorrido por la historia de las calles chilangas con luces de neón, que buscan un diálogo cargado de simbolismo. La siguiente sala aborda el problema del agua y su sustentabilidad, y sirve también como un diálogo histórico entre la construcción de la ciudad, exponiendo algunos casos emblemáticos y puntos históricos, resaltando una reproducción del mural titulado México Tenochtitlan, pintado por Luis Covarrubiasen, en contraste con una imagen aérea de la ciudad en el siglo XXI, para continuar con un análisis histórico y antropológico, retomando la amplia cultura y religiosidad de la ciudad. Desde la fundación de Tenochtitlan hasta la actualidad, la Ciudad de México ha tenido muchas etapas y cambios. En esta sala hablaremos de la parte cultural que nos conforma. Óscar Martín Soteno Elías es el autor del Árbol de la Vida, que está en esta sala. Representa con gracia los numerosos aspectos de tradición y espiritualidad de nuestra cultura, unidos a aspectos tradicionales de carácter bíblico, basándose en la creencia bíblica de Adán y Eva. Actualmente se crean árboles con temas completamente ajenos a la Biblia para demostrar la cultura de un territorio. Metepec es el escenario de la creación de estas artesanías. La representación de un árbol de la vida en las pinturas y otros medios se introdujo como una forma de evangelizar a la población nativa. A partir del siglo XX comenzaron a fabricarse piezas decorativas e incluso de lujo. Dentro de la Ciudad de México existen diferentes creencias, costumbres y tradiciones, que conforman esta ciudad como diversa y un tanto globalizada por la influencia de otras culturas. Es así como se forma nuestra identidad como mexicanos. En las vitrinas, diferentes objetos buscan dar un recorrido al significado de ser chilangos, cómo nos identifican como mexicanos y habitantes de estas calles en otras partes del mundo, y haciendo referencia a algunas de nuestras creencias, y nos presenta un recorrido entre fiestas de 15 años, Día de Muertos, torneos de fútbol, religión y brujería que se mezclan en nuestros mercados, bailes de salón, circos, luchas, cantinas, box, juguetes y artesanías elaboradas a mano. Una sala llena de símbolos. Por último, nos hablan sobre los movimientos sociales y políticos, reconociendo la diversidad étnica que existe en la metrópoli. Un recorrido por personajes conocidos, pero también un reconocimiento a los habitantes, ya que la muestra reflexiona en torno al fenómeno urbano de las calles chilangas y desde diversos y distintos puntos de vista. Aquí encontrarás datos interesantes de su historia, su concepción filosófica, sus diversas problemáticas, temas como la sustentabilidad, arquitectura, urbanismo y sus movimientos sociales. A partir de esta muestra, el Museo de la Ciudad de México busca convertirse en un espacio de reflexión sobre la dinámica urbana, en el entendido de que esta ciudad está conformada por muchas ciudades que se reinventan cada día. Volvamos un poco a la historia del edificio, porque para subir a la planta alta se encuentra una escalera con barandales de hierro forjado escoltada por 2 leones de piedra labrada, y también tenemos que pasar por un arco trilobular considerablemente grande, decorado con motivos barrocos en la parte superior. En el arranque encontramos estos 2 felinos. No se sabe a ciencia cierta si se trata de leones, uno viejo y uno joven, o de un macho y una hembra, o de un león y una pantera. Lo cierto es que tienen rasgos orientales, y que fueron elaborados por manos indígenas. Pero, asumiendo que se trata de un león joven y uno viejo, es posible que los artesanos hayan recibido instrucciones sobre cómo elaborarlos. Sin embargo, al no haber visto un león jamás en su vida, es probable que los hayan representado como perros grandes, de ahí que los cuerpos sean más bien parecidos a los solos, perros considerados como sagrados para los antiguos mexicas, por ser aquellos que custodiaban el paso al inframundo. La escalera cuenta con 4 descansos y 2 vías de acceso.
Desde la base se puede apreciar una forma octagonal, que está asociada con simbología religiosa. El octágono es una forma perfecta que representa el infinito y la pureza de espíritu, por lo que al pasar a través de ese octágono, nos encontramos en un espacio libre de energías negativas y más cercano a la pureza del alma. Una vez en la parte superior, apreciamos nuevamente el mismo arco trilobular de la planta baja, pero esta vez decorado con motivos geométricos, firma del arquitecto. Actualmente en este espacio salta a la vista un enorme candil que pende sobre las escaleras, mismo que fue construido a principios del siglo XX, mandado a hacer originalmente para decorar el salón de recepciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores ubicada frente a la Alameda Central. Posteriormente, parte de la secretaría fue reubicada sobre el eje central, de modo que ese candil fue guardado durante décadas, como parte del acervo histórico de la ciudad, hasta que se decidió colocarlo en este palacio. Además se encuentran una capilla y la sacristía. Actualmente el museo cuenta con 11 salas de exhibición permanente, entre ellas el estudio del pintor Joaquín Clausel en la planta alta del edificio, donde se encuentra el mural conocido como la Torre de las Mil Ventanas, una de las obras más representativas del pintor impresionista mexicano, una joya escondida de las calles chilangas. Joaquín Clausel nació en 1865 y murió en 1935, donde plasmó en las paredes cientos de pinturas con distintos motivos y figuras que van desde los rostros humanos y hasta seres mitológicos. Se cree que Clausel usaba las paredes de su estudio para hacer pruebas de color o quitar el exceso de pintura de sus pinceles cuando realizaba sus obras de caballete, lo cual originó el collage con más de 1000 bocetos, por lo que el espacio también es conocido como la Torre de las Mil Ventanas. El estudio tiene un aire onírico cargado de simbolismo y es testimonio perpetuo de la creatividad y estilo del maestro del impresionismo mexicano. Ahí, Clausel era visitado por sus amigos como Diego Rivera, Juan O'Gorman, Nahui Olin y Gerardo Murillo. José Joaquín Quirico Marcelino Clausel Franconis nació en Campeche. Desde temprana edad tuvo facilidad para el dibujo y fue uno de los primeros caricaturistas en su estado natal. En 1893, junto con Francisco Blanco, fundó el periódico El Demócrata. A partir de los 35 años se dedicó totalmente a la pintura. Sobre la fachada principal se encontraba el gran salón del estrado de no menos de 22 metros de longitud, en donde se celebraban las recepciones y eventos sociales de mayor relevancia en la historia de los condes de Santiago de Calimaya. La casa estuvo habitada por la familia hasta 1964, fue la única casa señorial ocupada por una familia noble novohispana hasta mediados del siglo XX, cuando fue expropiada. La familia Cervantes se vio obligada a venderla al gobierno de Ciudad de México, el cual dispuso la fundación del museo y que hoy le permiten ser un espacio abierto a encuentros, un punto en el que se cruzan y entretejen las miradas más disímiles. En este espacio los visitantes tienen la oportunidad de acceder a distintas manifestaciones artísticas y culturales que van desde exposiciones, conciertos, obras de teatro y danza, recitales, conferencias, presentaciones de libros, cursos y talleres, así como visitas guiadas especializadas para cada una de las exposiciones temporales y sobre la historia del edificio. En su interior se encuentra la Biblioteca Jaime Torres Bodet, el mayor acervo bibliográfico acerca de la Ciudad de México, que tiene como objetivo preservar, organizar y difundir el patrimonio documental sobre la Ciudad de México y cuenta con un total de 1590 volúmenes que datan del siglo XVIII a la fecha. Asimismo, el recinto alberga la librería Guillermo Tovar de Teresa, perteneciente al Fondo de Cultura Económica. En la actualidad el Museo de la Ciudad de México realiza múltiples exposiciones temporales y actividades culturales de diversa índole, integrando a la comunidad de la ciudad que produce distintas manifestaciones, todas ellas plurales y abiertas a los cambios con los que se enfrenta una sociedad en constante movimiento. Transformando continuamente la identidad de una de las más grandes ciudades del mundo, abre de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde y tiene un costo por entrada de 32 pesos, con 50% de descuento a estudiantes, maestros y personas de la tercera edad con credencial vigente. Las estaciones del metro más cercanas son Pino Suárez y Zócalo. Te invitamos a visitar un espacio cargado de historia y leyendas, pero sobre todo un espacio de encuentro para conocer un poco más sobre la Ciudad de México. Y si te gustó este video, cuéntanos por qué en los comentarios, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Recuerda que si vives o visitas la Ciudad de México, también eres parte de su historia. Nos vemos muy pronto desde otro lugar de las calles chilangas. Calles chilangas. Calles chilangas.